Congregación Rosario Guaraní, Enterovea PMP, Tushama y Teí. Bienvenidos a todos. Peyúa Costedías Inapeisa, ja ñañenguatía coñande atina peisa ña concluía beti semana especial. Ja ñamoñe pirupona jaua coñande ati y catua video ya peisa, aquellos que pueden, podemos ponernos de pie y abrir el cántico número 60. Y Pihuapíhuajina Ezequiel 3, 17 al 19, y Geta gente y Catú oye salva. Hataya pura gitañan digo paisano. Jehová de Oreruro y Vagape, Rowi Aitereikoa como momento no ipejina cuacoa tipe, Roye apisacao neñe ere Jehová, Royurene bendición no ijawa ore ari, catujawaisha ore mombarete, emoaje opata pisha vioña emboyada pejina, orero basáquena, hemos impen de Espíritu Santo cuacoa tipe, enteroveados en dúas neñe, que tu bendición esté siempre con nosotros, Jehová. Jaumi persona y cuase beban de jehuía veija oñen boya vagina. Orero basáquena, oremon barete, ja opamba oye evaco iguateo y ve peisa Jehová, oremon baretebo añete jape. Queremos contar siempre con tu aprobación, Padre Santo. Upebare airo heyan de pope coacoati, orero basá, ore perdonar oye equivocat yahvé. Ore Rey Jesucristo rupivero moajende cuacoñembo jaro endebe. Amén, Jehová. Y verdaderamente vamos a estar atentos y felices para escuchar. Entero vea ahí mi sun rupive, oye pisacá vagina costedía. Allá ya pisacá tañan de hermano Román Torri, la itema ñajenduce vagina.
¿Por qué merece Dios nuestra confianza? Va, ere pape, ñande Yerovia. Hoy en día, muchas personas dudan en confiar en otros. ¿Verdad que muchos se han ganado la fama de prometer y no cumplir? No vamos a hablar de política hoy, ¿no? Pero si comenzamos con los políticos del mundo, nos sacan toda la confianza, ¿verdad?, en sus promesas. Pero no solo los políticos. A veces también en el trabajo encontramos jefes o compañeros de trabajo que han hecho cosas que han desmerecido nuestra confianza. Hasta incluso en algunas familias, nuestra propia sangre también no nos genera confianza. Pero en el caso de Dios, ¿qué esperará Él de cada uno de nosotros? Vamos a verlo en la Biblia. Leamos, por favor, Proverbio, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dijimos, Proverbio, capítulo 3. Escuchemos, por favor, la lectura de los versículos 5 y 6. Reconfiaba en Jehová, después aite wibe. Haanire Jerovia mimbae, ndere pensabare. Erekobana en cuenta de Jerape o Pamba ere Yapoape. Ende guiatarejo Hawatape ponare. Eso. Así que, ¿qué espera Jehová de cada uno de nosotros? Jehová oipotán de Eyerovia ese. Endepa Eyeroviatá, Jehová vare. Bueno, antes de decir sí o no a esta pregunta, vamos a analizar otra pregunta. Emba ere paikatú Eyerovia Jehovare. Jehová orecó getaiterei cualita porá, ja upébare y catú yayerovia ese. Jaejina pe todopoderoso ja y catú siempre ñande ayuda en cualquier situación pe. Claro, el poder de Jehová no tiene límites. Entonces, a diferencia del poder o autoridad que puede tener una persona, no se puede comparar con el poder que tiene Jehová. Con el mismo poder que creó todo el universo, la tierra, el sol, las estrellas, los animales, con ese mismo poder, Él nos puede ayudar. Ahora, qué lindo, como mencionábamos el día martes, Jehová no solo tiene el poder para hacer cualquier cosa, sino que también tiene el deseo por amor de ayudarnos. Entonces, ¿será la cualidad de Jehová maneras que Él nos garantiza que podemos cifrar su confianza en Él? Claro que sí. Y vamos a ver 4 garantías. La primera la analizamos recién. Jehová el Todopoderoso, su poder. Cuando Isaías, en el capítulo 40, versículo 28, dice que salió afuera y veía las estrellas y las podía contemplar como un ejército de ellas, termina diciendo al final del versículo, el poder de Jehová jamás se agota. A esa conclusión llegó Isaías sobre Jehová. Y es cierto. ¿O alguno de nosotros duda de que el sol se va a apagar mañana? ¿Verdad que no? ¿O usted se quedaría mirando el sol unos segundos para ver a ver quién es más fuerte? ¿Verdad que no? Esa energía fue creada por el mismo Jehová, por sus mismas manos.
Ese poder nos genera confianza en nosotros de que en cosas mucho más pequeñas podemos contar con su ayuda para sobrellevar cualquier problema. Y con ese mismo poder, Jehová va a eliminar todos los problemas que tanto nos hacen sufrir hoy. Pero dijimos que hay 4 cualidades de Jehová que nos ayudan a depositar más confianza en Él. Dijimos su poder. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, es interesante que allí en Isaías, capítulo 40, en el versículo 28, en la parte final, allí Isaías dijo, la sabiduría de Jehová supera toda comprensión. Entonces, podemos decir, Jehová iñarandetuterei rupi siempre oikuaa mbaepa o porabeta ñandebe. Y esa sabiduría que tiene Jehová no es la sabiduría del hombre. Porque vieron que en algunas culturas, más las orientales, piensan que, por ejemplo, los niños ya nacen sabios. ¿Y se nace sabio o se hace uno sabio? Bueno, ustedes saben la respuesta. Uno se puede hacer sabio. Y cuando hablamos de sabiduría, también entendemos de que uno puede adquirir sabiduría por lo que vivió, por las experiencias que pasó. Tal vez puede adquirir cierta sabiduría por haber aprendido algún oficio o algo en especial. Pero lo cierto es que la sabiduría de Jehová es la que realmente nos hace felices. Muchas veces decimos que, como dice la Biblia, Jehová es la fuente de la sabiduría. Pero Jehová, al no ser egoísta, es como que entrega un poquito de esa sabiduría a cada uno de nosotros. Miren qué interesante lo que dice Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7, y pensemos que estas palabras fueron inspiradas y escritas por alguien que recibió la sabiduría de Jehová. ¿Recuerdan quién era? El rey Salomón. Dice que era el hombre más sabio de toda la tierra. Pero no era por mérito propio, sino porque Jehová se lo había dado. Miren la reflexión que llegó. Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Lo leemos. Jehová ya moarandú, iña ella ne putimo, jaikua hawa hetambae, habe iña diferencia hawa, iba, jaiponaba. Ñande ya lo ñonga tuvo ipe arandu ome hawa, umio ñija ama po ya poiponaba. Petín escudo isha, hayo protege, umio seguibape, iña erendú. Eso. Así que esa fuente de sabiduría que tiene Jehová, dice como que la guarda, la atesora para los justos, o para los que desean hacer las cosas bien. Entonces, la atesora para ellos. Entonces, ¿qué nos garantiza esto? De que si uno le puede pedir sabiduría a Jehová, Él amorosamente nos puede dar sabiduría para tomar decisiones, nos puede dar sabiduría para enfrentar un problema, nos puede dar sabiduría para poder entender por qué son las cosas. Y aparte nos da la palabra de Dios, la Biblia, que es una fuente de sabiduría inagotable, ¿verdad? Así que, ¿no nos genera confianza en Jehová el hecho de que Él pueda darnos un poquito de esa sabiduría para hacer las cosas bien y ser felices al fin y al cabo? La experiencia y a veces hasta nuestra propia experiencia ha demostrado que cuando nosotros decidimos hacer algo de la forma en que nosotros pensamos, a veces no es siempre lo correcto. Porque recuerden que leímos antes el Proverbios 3, 5 y 6, donde Jehová nos pedía que confiemos en Él, ¿de qué manera? Con todo el corazón. Y decía, no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, a la hora de tomar una decisión o afrontar una situación difícil, ¿confiamos plenamente en guiarnos por la sabiduría divina? ¿O a veces como que tenemos una lucha? Sabemos lo que Jehová quiere, lo que nos enseñó, pero también nosotros decimos tenemos derecho a elegir. Ahora, a la hora de tomar la decisión, ¿cuál tendrá mejor resultados? El proverbio que leímos nos dice que Él
y va a ser derecho o rectos nuestros caminos. Y Jehová no se equivoca. Entonces, qué lindo que es que uno pueda ahora siempre evaluar cómo está su corazón, si es completo para con Jehová, en esto de depositar la confianza en que si uno sigue sus principios y la forma de ver de Jehová, va a tener un futuro feliz. Bueno, como pudimos ver, la sabiduría es algo muy importante para que uno pueda desarrollar confianza en nuestro Dios Jehová. ¿Y qué podemos decir de su justicia? La tercera cualidad. ¿Qué podemos decir de su justicia? Bueno, upebare dayadudai o japotajá y poraba ja y justo tajá ñañendive. Así que esa seguridad que nos da Jehová no nos produce tranquilidad. Porque Él nunca va a hacer algo que esté ahí por la tangente o por el costadito. No hay líneas grises, ¿vieron? A veces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la justicia humana? Y uno dice, bueno, se enfrenta a un juicio o a una demanda y a veces uno no tiene nada que ver, es justo. O sea, pero recibe una injusticia porque hay zonas grises, ¿vieron? Pero si acá dice que tengo que hacer esto y tal vez el juez le diga, no, pero también puede hacer esto. Y uno queda en una zona gris. Bueno, con Jehová no hay zonas grises. Jehová es perfecto y justo, como lo dijo Moisés. Claro, cuando uno habla de justicia, a veces nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es justicia. Si uno se basara en lo que ve en televisión o lo que ve en la calle, uno ve, por ejemplo, hay un delito, un crimen, y hay una marcha pidiendo justicia por alguien que murió. Y usted ve una cantidad de gentes con carteles, sufriendo, gritando, cantando y pidiendo, y uno se escucha de fondo, justicia, justicia, justicia. Ahora la pregunta es, si esa cantidad de gente tuviera el malhechor enfrente, ¿le daría justicia o le daría venganza? Ahora, como la justicia es imperfecta del hombre, muchas veces pasa que los veredictos o los resultados de la justicia no son justas. Entonces, ¿qué provoca la justicia humana? Sufrimiento. ¿Qué provoca que Jehová sea justo y perfecto en su justicia? Y que confiamos plenamente en Él. Entonces, cuando decimos Jehová está ajeno a lo que pasa en el mundo, a las cosas atroces que vemos en la tierra, Jehová no está ajeno a eso. Y Él va a aplicar su justicia a su debido tiempo. Así que, qué lindo es cuando uno reflexiona en estas cosas y cuando uno puede darse cuenta de que todo lo que viene de Jehová es perfecto, como sus cualidades. Y a su debido tiempo va a mostrar justicia cuando llegue el fin de este sistema de cosas. Porque claramente en la Biblia dice que aquellos que les son leales y obedientes a Jehová, Él los va a proteger. Pero en cambio, aquellas personas malas, malvadas, que están alejadas de Dios, que no tienen el mínimo interés de hacer lo que Dios dice que serán destruidas. ¿Habrá coimas? ¿Habrá sobornos para Jehová? No, ni mucho menos. Jehová va a hacer lo justo para cada uno de nosotros y también se acuerda de todo lo que nosotros hicimos por ser obedientes y ser leales. A ver, ¿recuerda la última vez que alguien le dijo, te felicito por ser una persona justa, por querer hacer el bien? Porque en la tierra hay muchas personas buenas, pero no todas las personas buenas son justas. Entonces, ¿cómo uno puede reflejar esa justicia de Dios? Guiándose por los mismos principios que tiene Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Cifrando confianza en la forma de Él que tiene como para ver las cosas. Entonces, si nos guiamos en lo que dice la Biblia, uno puede también amar la justicia como Jehová y cifrar confianza en Él. Vimos 3 cualidades. ¿Las recordamos? La primera, poder. El Dios Todopoderoso. La segunda, su gran sabiduría. La tercera, recién analizamos, la justicia.
¿Y cuál será la cuarta? Aveí ñanderaí juetereí. ¿Se entendió? Ah, entonces saben qué es el amor. ¿Y saben qué es interesante? Que Jehová no tiene amor. Si no me miren mal, ¿eh? Jehová no tiene. Ah, escuché ahí. Es amor. Es como si usted tiene una bebida, ¿no? Y dice, este es un licor con café. ¿Eso qué tiene? Tiene café. ¿Pero es café? No, tiene un montón de cosas. Entonces, a ver, ¿por qué decimos es amor? ¿Es importante que Dios sea amor? Claro que sí. Porque, por ejemplo, si es amor Jehová, todo lo que viene de él es amor. Muchas personas no se acercan a Dios porque tienen miedo. ¿De qué? De seguir lo que dice la Biblia. Regirse por las normas que están en la Biblia, por los principios divinos. Pero si uno piensa que Dios es amor, entonces los principios ¿cómo son? Son principios de amor. Y si son principios de amor, ¿nos pueden hacer mal? ¿Nos pueden privar de algo bueno? No, al contrario, nos ayudan a ser felices. Si hablamos, por ejemplo, de sus actos, de lo que ha hecho Jehová desde el principio hasta ahora por la humanidad, son actos de amor. ¿Y qué podemos decir de su gobierno? El reino de Dios. Bueno, sabemos que es una teocracia. Teo es Dios, cracia, gobierno. Si teo lo cambiamos por Dios, por amor, perdón, ¿qué decimos? Que es un gobierno de amor. Y los que dirigen este gobierno, ¿cómo son? Como Jehová. Se manejan por amor. Entonces nosotros ahora tenemos un rey, que es Jesús, que gobierna con amor. Tenemos sus ayudantes, los que reinan con Jesús, que nos reinan y van a reinar con amor. O sea, somos súbditos de un gobierno de amor. ¿Dónde existe ese gobierno de amor? ¿Hay alguno que conozcan acá en la tierra? ¿Un gobierno por amor? ¿Existe? Lamentablemente la gente cifra su confianza en los gobiernos humanos que son con cualidades mucho más diferentes que la de Jehová. Egoísmo, maldad, avaricia, odio, todas las cosas que se asemejan más a las cualidades del diablo, ¿no? En cambio, el reino de Dios es lo que nos da esperanza y felicidad. Así que, cuando el salmista en el Salmo 84, versículos 11 y 12, reflexionó sobre el amor de Jehová, él dice una frase muy cortita pero muy linda. Él dice, feliz es el hombre que confía en ti. Feliz es el hombre que confía en ti. No voy a hacer una pregunta obvia. Bueno, la voy a hacer entonces. Si me miran así, la voy a hacer, no me la voy a guardar. ¿Le gustaría ser feliz? Pero feliz en serio, ¿eh? ¿Le gustaría? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el secreto? Ninguno. Simplemente confiar en Jehová. Así todo, como está la situación, podemos ser felices. Y si Jehová nos considera su aprobación, podemos ser felices para siempre. ¿No es Jehová un Dios en el que podamos depositar nuestra confianza plena en Él? ¿Verdad que sí? Pero bueno, esto exige acción, porque el título de este discurso era, ¿recuerdan en forma de pregunta? ¿Por qué merece Dios nuestra confianza? Y analizamos 4 cualidades que quedaron bien en claro que se lo merece. Pero ¿quién tiene que demostrar confianza? Ah, el otro. No, cada uno de nosotros tenemos que mostrar confianza. Entonces, ¿cuál es la acción que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, analicemos la siguiente pregunta juntos. A ver. Mbaeishapa deikatu ejeshauka eyeroviaja Jehovare. Bueno, vamos a analizar ahora unos relatos de Proverbios capítulo 3. Si quieren pueden dejar abiertas sus Biblias allí. ¿Vamos a buscarlo? Vamos a ver 3 puntos muy interesantes
en el que nosotros podemos demostrar confianza en Jehová. Hoy, Proverbios, capítulo 3, busquemos por favor allí los versículos 7 y 8. ¿Lo tienen? Perfecto, ahí lo leemos. Anire Jerobián de gente, repensawin de vale treija, y respeta a Jehová pe, hambo que un bae. Pero respeto le ñandu bañan de yarare, haete tapete poja y catuba ne monguera, hombo piro ubanderete completo y te. Eso. Entonces, a ver, aquí en este texto nos anima a no te vuelvas sabio a tus propios ojos. Como decíamos antes, muchas personas no quieren cifrar su confianza en Jehová porque no quieren vivir de acuerdo a las normas de Jehová. Miren, vamos a ver una imagen. Compartimos la primera imagen. Eso, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo nos podríamos hacer sabios a nuestros propios ojos? Bueno, una manera es no siguiendo los consejos de Jehová. Entonces, aquí vemos el contraste, ¿verdad? Una persona que logra estar feliz siguiendo los principios de Jehová, pero del otro lado vemos una comparación en que si esta misma persona no se guía por los principios de Jehová, le puede ocurrir que tenga graves consecuencias. ¿Por qué? Porque hablamos que la sabiduría de Jehová nos protege de diferentes maneras. Por ejemplo, nos protegen de los daños físicos, los daños emocionales. Sin embargo, hay un montón de normas morales, como vemos allí que está estudiando, que lo protegen de todo eso. Entonces, tal vez alguien practicara o tuviese un vicio o una conducta inmoral y ahora aprende lo que dice la Biblia y ve que hay una gran diferencia entre decir yo hago lo que quiero, hacer lo que Jehová quiere. Porque a veces hay como frases o expresiones que están de moda y se nos pegan, ¿no? Porque las escuchamos o porque, no sé, escuchamos en una canción o algo por el estilo, pero nos llegan a nosotros y uno la empieza a adaptar, ¿no? Y frases como diciendo, seguí lo que dicte tu corazón. Vida hay una sola, así que aprovechala. ¿Escucharon alguna frase esas o parecidas? ¿Y dónde está Jehová en todo eso? ¿Dónde está Dios en esa frase? En ningún lado. Porque hoy la sociedad humana que está alejada de Dios, lo que fomenta es justamente eso. Hacerte sabio a tus propios ojos, no a los ojos de Jehová. Entonces cuando leíamos el Proverbio 3, 5 y 6, donde decía, confía en Jehová con todo tu corazón, hoy la mayoría de la humanidad que hace, se aleja de Jehová, confía en su corazón, en su entendimiento, y vemos los resultados, ¿verdad? Bueno, sin ir muy lejos, si nos remontamos a la primera pareja humana, ellos si bien en un momento estuvieron con Dios, empezaron a hacerse sabios a sus propios ojos. ¿Y el resultado? Hola, acá estamos. ¿Verdad? Entonces no queremos a veces experimentar malas experiencias para darnos cuenta de que es malo. A ver, imagínense que usted está en un lugar peligroso, en un pantano, enfrente de un pantano lleno de cocodrilos. La pregunta es, ¿usted puede pasar hacia el otro lado? Sí, poder puede. El tema es cómo lo va a hacer. Porque que se pueda es una cosa, pero la forma en cómo uno lo hace puede tener sus consecuencias. Si es valiente puede ir por la orillita, ¿no? Si se piensa que es mucho más valiente puede ir por el centro. El tema es que no sé si va a llegar, ¿eh? En cambio, Jehová nos da la instrucción precisa para que cuando tengamos esos problemas o situaciones que son como un pantano lleno de cocodrilos, donde uno no le ve la salida, ahí viene la confianza en Jehová por su ayuda.
Y estos cocodrilos grandes en el pantano pueden ser también nuestras inclinaciones, nuestras tendencias malas, lo que uno lucha todos los días por amoldarse a lo que la Biblia dice. Entonces, qué lindo es que nos dejemos guiar por lo que Jehová nos enseña, ¿no? Vamos a ver el segundo puntito, segunda sugerencia. La encontramos en el Proverbio, capítulo 3. Ahora vamos a leer los versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Lo leemos. Emon ba eguasu Jehová pe, jaime eshu pumin ba iponabeba erecoba. Eñan de Yerape primero y tere cosechaba, entero en plantación, güey. Reya por amopeisha, de depósito cuera, en teta o mimba ere cosechaba de cuewi. A mi lugar, preña mija, mi parral, o rebosata vino puajuwi. Muy bien, entonces aquí nos menciona, habla de cosas valiosas, que podemos honrar a Jehová con nuestras cosas valiosas. A ver, ¿qué cosas valiosas tiene usted? Piense, no levante la mano. ¿Qué cosas valiosas tiene? Bueno, algunos pueden decir, bueno, tengo un buen auto. ¿Ya lo que vale? O tengo una casa, o tengo unos ahorros, o tengo... No tengo nada, ¿no? Nada de valor tengo. Todo lo que tengo es regalado, nada tengo. Hablamos de valor o de cosas valiosas. ¿Usted tiene tiempo? ¿Cuánto vale su tiempo? Porque en este sistema vivimos hasta 80, algunos 100. ¿Cuánto vale su tiempo? ¿No es valioso? A veces uno dice lo valioso es lo material, no, pero el tiempo es muy valioso. ¿Cuánto valen sus energías? ¿Cuánto valen sus fuerzas? Y dice, no, pero yo no tengo ni fuerza ya. Claro, pero si lo usa para trabajar o lo usa para generar, su fuerza vale. Mientras esté vivo, su fuerza vale. Sus energías, su tiempo, sus habilidades, sus dones. ¿Saben que todos tenemos dones? Gracias a Jehová, ¿no? Ah, yo no tengo nada. Nada, no tengo nada. No sé hacer nada. Mentira. Siéntese un rato, a ver. Siéntese un rato. Y piense en las hermosas cualidades que tiene. No digamos que eso, qué cualidades que tengo. Pero son parecidas a las de Jehová. Ama a su prójimo. Le gusta ayudar a otros. Hace todo lo que puede por amoldar su vida a lo que dice Jehová. Dedica tiempo para leer la Biblia. Dedica tiempo para predicar la palabra a otras personas. Hoy dedicó tiempo para venir aquí. Y aquí usted gastó tiempo, energías y habilidades para llegar. ¿Cuánto vale eso? Bueno, Jehová nos pedía de que lo honremos con las cosas valiosas. Está bien que uno puede contribuir a las obras de reino, de enseñanza en todo el mundo para poder llegar a más personas y demás. Excelente. Con lo material también se puede ayudar. Pero con las habilidades, el tiempo y las energías, Jehová lo valora. Para Jehová es muy importante. Es más, muchas personas, si le preguntamos, a veces dicen, no, yo no quiero estudiar la Biblia, no tengo tiempo. Bueno, dicen eso. Los testigos de Jehová somos mundialmente conocidos por predicar. ¿Sabes cuál es una de las cosas que nos dicen todos los vecinos cuando predicamos? No tengo tiempo, estoy ocupado, no tengo ganas. ¿Qué es eso? ¿Tiempo y energías? Entonces, ahora ese tiempo y esa energía, cuando uno tiene un corazón que le agrada a Jehová, Jehová lo bendice, porque usted está siendo generoso con lo que tiene para con Jehová. Pero no tengo nada. Bueno, no puede tener nada de valor, pero su tiempo sí vale. Y para Jehová vale muchísimo. Que usted pueda vivir en este sistema 80 o 100 años con suerte, y que ese poquito de tiempo, mucho tiempo que se lo dé para Jehová, Jehová lo ve como una honra.
y obviamente lo va a recompensar. Por eso, demuestra que confía en Jehová, haciendo su adoración lo más importante en su vida. Miren la segunda imagen. Y hablamos de prioridades. Mientras vemos la segunda imagen, hablamos de prioridades. Ustedes hoy tuvieron la prioridad de venir a la casa de Dios a recibir información acerca de la Biblia, a adorarlo a Él. Entonces, cuando uno tiene en primer lugar la adoración a Dios, las cosas espirituales, como por ejemplo ustedes muy bien están asistiendo a la reunión, ocupan un lugar secundario o primario ante las otras cosas, un lugar primario. Ahora entonces, cuando uno logra hacer la adoración a Jehová el centro de la vida de uno, todo lo demás gira en torno a eso. No es que no lo hace. Uno trabaja, tiene la responsabilidad de cuidar a los hijos, a la familia, ayudar, sus responsabilidades, la recreación, el entretenimiento. Pero si todo eso hace que gire en torno a la adoración de Jehová, entonces vamos a ser felices. Y si le damos prioridad a eso, obviamente estamos honrando a Jehová con nuestras cosas valiosas. Así que nosotros podemos ser muy felices si somos generosos con Jehová y con las personas. Vamos al tercer y último consejo. Proverbios 3, versículos 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Lo leemos. He aceptado que pues disciplina uva Jehová, güey. Anir rechazaja de corregir ya ve. Peten tu a corregir familia pe o hay jugo y pe. Pe ya ve Jehová o corregir un mío hay jugo pe. Así que no rechazar la disciplina de Jehová. A ver, ¿todos somos imperfectos? Sí, todos. Entonces, ¿quién necesita corrección o disciplina? ¿El que hace las cosas mal? No, no necesariamente. Todos, porque somos imperfectos. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos hemos pecado y no alcanzan a la gloria de Dios. Entonces, ¿quién necesita la disciplina? Todos, salvo que haya alguno perfecto. No sé si acá hay alguno perfecto presente o en por Zoom. ¿Sí? Que no haya pecado nunca, puede levantar la mano. Pero nunca. Uno solo, no se den vuelta, no hay nadie. ¿eh? Sí dice que acá todos. O sea, claro, usted dice, ¿quién se atreve a decir que? A ver, no, quédese tranquilo que no hay nadie que levantó la mano. Dice acá la Biblia lo dice, todos. Entonces, cuando uno dice, yo necesito corrección, claro que sí. ¿Necesito disciplina? Sí. Depende de lo que haya hecho. ¿Cómo recibimos esa corrección? A veces cuando decimos la palabra corrección o disciplina, uno ya tiene un poquito de miedo. ¿Cómo recibimos la corrección de parte de Jehová? Con amor. Si viene de Jehová, dijimos que era de amor. Miren esta tercera imagen. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo recibimos la corrección o la disciplina? Bueno, en las reuniones de congregación, cuando se nos cita un pasaje bíblico y uno sabe que le apunta para uno que tiene que corregir, bueno, viene de parte de Jehová, lo corrige. Cuando uno estudia personalmente la Biblia y puede sacar algunos puntitos donde se da cuenta que tiene que cambiar alguna conducta, o tal vez tiene que cambiar algo, un rasgo de la personalidad, o una forma de adoración que Jehová no acepta, bueno, el estudio a través de la Biblia, Jehová nos corrige y nos disciplina. Y después allí, bueno, también con un consejo de amigos maduros que nos ayudan a cambiar. Todo eso viene de parte de Jehová cuando está basado en principios bíblicos. Entonces Jehová no se priva de disciplinarnos porque nos ama. Entonces, si nosotros nos dejamos que Jehová nos moldee, será más difícil que no cometamos pecados graves. Ahora, como somos imperfectos, podemos cerrar el blanco. Pero Jehová está dispuesto a perdonarnos si nosotros hacemos el esfuerzo por cambiar y no repetir esa conducta. Así que después de todo lo que hemos visto, ¿podremos nosotros depositar nuestra confianza en Jehová? A forma de resumen. Anike redudá y catujá reyero vía Jehovaré. Amasque eikua abe Jehoapé eyero vía beta Jesé. Eñeja akena nearandubé ja estudiabé la Biblia. A medida que reyapó rejobo la reaprendeba eyero vía beta Jehovaré. Jehová oñanguerecota yendereje jatuiyaiterei
ne bendecita, eyerovia, jauere, jese. Ahuille, gracias al hermano Román Torres, Ayepa, ¿eh? En poco tiempo ya lo tenemos hablando el guaraní perfectamente allá. Y principalmente gracias le damos a Jehová por informaciones así tan útiles que realmente nos capacita para ser sabios. Las reuniones que tenemos lo tenemos los días viernes 19:30 horas, y conferencias así como estas hermosas lo tenemos los días domingo, 18 horas. APE. Ahora ya tenemos las reuniones presenciales y también las conexiones por Zoom para que aquellos que quieran estar presentes desde sus hogares. Excelente, Opeisha, ¿no? Ya seguí tañan de atipe, aupeanaya ya tañan de hermano y Rito Alviso Pope. Muy bien, bienvenido queridos hermanos. Entonces ya San Johan Guaña Neñemaña Jaco Arapewa, Hañañe Pirú Hawa apropiadamente por invitar captura mo Peñembo Umi, Haya Purajeita Ñon Dive Pañan de Purajiru número 102. Y pueden dar página Hechos, capítulo 20, versículo 35, Jaiña y Pitibo, Umi Canguiba, Peya Purajeita Jatapona. Coarape ña San Yotaña Neñimaña Jajina, sin lectura bíblica, sin lectura del párrafo, así que no anima entero beba, peca tu hawan chapecha, oñon dive paya ya poja yepa. Ha ñañe por un hawan hey, como que ne para mi hermano, por mi consejo de me eva, o chapope por andú. Hay pueden dar Proverbio 27:9, mapa moñe ese Proverbio 27:9.
Ah, pues moñese, sí, hermana Sandra. Aceite, jape, incienso, juacua, azuba, ñanemo, corazón, roru, peixa, veipete y amigo, ome, bañandebe, consejo sincero. Muy bien, gracias, hermana. Y por ahí tenéis lectura. Hamba ere pañañeta. Después de su hermano Rafael. Ñandebe ningo yetu uyepi ña me un consejo otro, pero va y sepa y catuya ya po peba y catuja guancha mi hermano ya agarra ponaja como que en su pecuera. Con artículo ve ñane putemote especialmente, perdón, hoy putemote especialmente mi anciano me y catuja guancha o me mi chagua consejo. Muy bien. Así ya está 4 ejemplos, 4 puntos muy importantes. Ya me ya de consejo, va ella para ya puana. Muy bien, ya ni peruta entonces pregunta párrafo 1 a 2 peruanas y va epo aprender va ecuepe ten anciano. Hermana Alviso. Tampoco hay anciano visita pete y hermana porque hay falta reunión jape. Japete y anciano o lee chupe unos cuantos textos, o que saucamba es tan importante ya reunión jape. Jaco hermana o gente por ahí, co texto. Pero UPPGI que daipe cuaye tejina la ya jasaba. Pe anciano a pensar que mi hermana es malagradecida, ¿no? Que no respetaba lo que ellos decían. Pero upei, con anciano a pensar que o parandu ere, va ella poja sajina. Upepe o anciano o aprender PTI lección importante, jaco haga o anciano o pitivo por haber un mi hermano. Muy bien. Pues hermano Fabián. Claro, ya esa cosa de que cualquier experiencia pues tuvo su proyecto en vez de dejar directamente a aconsejar en persona, hoy en situaciones para asajina, cuando aprender y oño por andu jipi, vais a para reime, vais a para ñandú, va a pecatura y putimo, porque a partir de ahí, oño punula realmente la ayuda, vais a que tú te ayuda, nos enduiramos primeramente antes, vais a situación pipa hasan, vais a para ñandú. Entonces, Pepe, ahí que tú de putingo superior. Pero lo va a aprender a elección con el hermano. Ahí en el putingo tantero que te añan debe, estás anciano, te la mano fuera, pe. Ya aconsejamos, web, tiene hermano. Pues Fabián. Muy bien. Por antu párrafo 3 e imba epa y que tú me mava pa que tú me consejo mi hermano fuera, pe. Cuape si ninfa y captura. Sí, pero muy hey, que por ejemplo, pete persona y que tú por la Biblia, oye moñeja, güey, amigo, pe, de que tú cualquier persona, pe. Pues ninfa. Muy bien. Ya anduta veían hermana solo, pe, por Zoom. Los ancianos que son pastores tienen la responsabilidad de dar consejos a quienes los necesiten. Muy bien, Lisandro, y por ahí excelente. Hermano Flores, por favor. Así que, como se muestra en el párrafo, la responsabilidad mayor es de los ancianos. Para eso están, son pastores y son los que cuidan de las ovejas de la congregación. Pero en realidad todos tenemos la condición de dar consejo, porque por allí es un amigo, una amiga que hay que darle consejo y no necesariamente tiene que recurrir a un anciano, o tal vez los padres a los hijos. Así que se van presentando situaciones en las que todos podemos ser consejeros, por lo tanto este estudio nos sirve a todos. Muy bien, pues por andu párrafo 4 e imba epa ya atacó artículo, pe. Sí, hermana Gladys. Si ya ella tambo japumbae, baere pañame ese gina upe consejo, jahei falta página ñete a ñame upe consejo, jape tercero hei, más bepa tocao me upe consejo, ja, va epa yayapo ara y catu hawaisha pe consejo y de provecho pe persona pe. Muy bien, ya pe primero entonces. Va eri pañame ese gina pe consejo. Ya pongo web pregunta párrafo 5, ya leete y capturamos primeras a los Corintios, capítulo 3, 4 al 7. Sí, a peña hermanita Ríos, por favor.
Cuba y paciencia ja imbaepona. Naña envidioso y daya y yapoi ja no ñembotushai. Pe o por juba o aguanta entero mbae. O sei o huerovia entero mbae. Siempre oreco esperanza jani baebellano no ni entregai. Muy bien, gracias, hermana de lectura. Por andujei, vaya ya ve pa y fácil beta peteni persona pe o aceptas a un peteni consejo o nieme eva chupe. Sí, la hermana Cecilia. Pe anciano, oreco, baera, en cuenta, la GI, baecue, apóstol Pablo. Pe oporoja y juba y paciencia, ja imba épora. Y fácil beta chupe o aceptar jaguá pe consejo. Muy bien, por ahí tereño guaraní, excelente, muy bien. Sí, hermano Ape Héctor. Y vea ahí que Jape hermano, tera hermana, oñandura mope anciano realmente, oye, pues ese y fácil beta chupe o aceptar a un consejo. Muy bien, excelente. Por andu párrafo 6, imbaere paicatuya apóstol Pablo, yaja huepe tenía ejemplo y pona intereiva, hermana Justina. Porque jae do dudaya kue ome hagua consejo mi Tesalónica guape ja oñon guare oñe oja kue congregación pe ja kue aunque sea oja saon yepe jeta iterei yetu o a la cosa ja en do dudayo me ja guape consejo ja y yetu oye pe kue oja sa la cosa ja gua ojendu gente becuera o rupi o perseguido a su becuera jae pesa ya ve entero pero igual jae no duda ya cuema bebé. Pues Justina, muy bien. Por ahí, hermano Mario. Entonces notamos qué buen ejemplo para los ancianos, ¿no? A veces cuando hay que dar un consejo, una corrección, a veces puede ser que sea un poco fuerte, pero para buscar ganarse al hermano, primero encomiarlo por todas las cosas buenas. Si es un hermano que está en el pueblo de Jehová, Jehová ha visto cosas buenas en él, por eso está en la congregación. Entonces, buscar de encomiarlo, felicitarlo, como decía el apóstol Pablo, por todas las cosas buenas que pueden hacer, que han hecho, y entonces después sí la corrección. Y él a los cristianos de Tesalónica tuvo que darle consejos fuertes, como veíamos en los textos, sobre la sexualidad, sobre que se estaban portando mal, ¿no? Pero cuando los encomió, pudieron aceptar muy bien este consejo. Entonces, un excelente ejemplo para los ancianos. Muy bien, Mario. Pon ahí terei. Párrafo 7, Heimba, ¿eres para alguno y que tú o ya agarraba ipe consejo, ñame Eva chupe? Va, eres para hermano Jacinto. Sí, a bellas esa coñante párrafo que lleva y ñame ella va a pedir consejos a Naya Eva y Guasuibana, si no llega ya pobana o puedan por ahí jupe, o pues seis fácil beta pe persona pero aceptas a una pe o aceptas a una upeba, así que entonces ya recuerda y siempre encuentras ven por ahí jupe. Pues Jacinto, muy bien. Ya andumita ahí Ramón o Elsape por medio de Zoom. Oña Enduyo. Oña Endupona. Bueno, ya ese punto importante te va a pe Bora y Juan pe primer lugar, ¿no es cierto? He visitado mi candidato a pe Yepuisacana vainaje se cueran va para va pepa o tu hina supe a tú cada uno ya bueno era la ni ya ni eu pe consejo y que tú avanza llamo que niña de hermano pero te ha llamo piro y porque iba a imaginar la situación a moite Pablo tiempo pero iba a ir a la situación porque te añado y sao taquea pues se cuera, ¿no es cierto? Entonces era ellos o pillamba para o payajina o que tú oye eso es cueran baretero o ya ajanwa pi mimba eva ahí hay cuera o ya pagina. Pues Ramón, muy bien. Y pon ahí teréis comentario.
Segundo, por anduya chataco angahay y falta pañete ñame up consejo. Párrafo 8 por andu. Baemba epa y catú oñe por andu peteña anciano o aconsejan bohue peteña hermano. Hermano Fernando. Por ejemplo, umi anciano ningodo yapuray vaira o me deja guapete y consejo. Ayepa. Por ejemplo, podría preguntarse, y falta página añetea me consejo. Por ejemplo, una por andú. Muy bien, Fernando. Sí, hermana Estela. Sí, jape otro por andú y catúa ya poje ahí pa seguro pe persona o ya bujabuera, Así que ojo caponas ayer que añe me bobe pete y consejo, mi anciano y cuá ponaba la situación. Muy bien. Hermano Jesús. Claro, mi anciano y Niarandurupi, Dajaei, Opoirei, Reinteba y Yerui. Porque realmente a pensar, ¿no? Realmente tengo que hacer la pregunta, tengo que decir tal cosa, ¿está apartado de la Biblia o es mi idea la que voy a imponer? Uno tiene que preguntarse, meditar. Jesús. Muy bien. Y por ahí, sí, hermana Sandra. Y a veces también y sería conveniente que oñemo yo ya otro anciano oreja oje ya jicuay oñón dive junto y mepa pe hermano ya por EPT iba y oñemo iba la Biblia ja hoy mepa oñe aconseja manteba era chupe porque nunca deben ser ideas personales sino que sacarlas de los consejos o bañan de yara. Sandra. Muy bien. Ya pongo web pregunta, párrafo 9, ñamoñeta, primera de Timoteo, capítulo 9. Capítulo 2, versículo 9 a 10. Coapiñan, hermana Gladys, por favor. Pecha ve umi cuña oñemo por allá ve oñemonde por era o jechaucaba era o por respeta jaja iñagua puja año y por un peinado y exagerado va oro perla ni umía o jepuitere iba upe barangüe oñemo por ajaguaja y cuera o yapo era y poraba. Oyapojaisha umi cuñá o momba iguazú bañan de yarape. Muy bien, gracias, hermana de lectura. Por anduje y jaisha el apóstol Pablo, va por van en cuenta mi anciano te coteveramo o aconsejape tenía hermano pe oñemo de la yare. Sí, sí, la hermana Cecilia. Apóstol Pablo o aconsejaro guaré mi cristianope vai chapá oñemonde baera. Jae oikua baekue cada hermano ja hermana y gusto diferente ja. Ja y catuja omonde seba noñemoi irima Vive la Biblia Ibare. Hermana. Muy bien. Sí, hermano Virgilio. A ver, ya las en cuenta de que entero ya no imperfecto, jaja, lo ya hay que el mismo gusto. A veces hay que tú, ya ni monde, petin forma de, a otro hermano cuando gusta ni modelar ya. Por lo tanto, ya las en cuenta de que si hoy miramos realmente nos hoy la Biblia en contra de la Biblia, la de la Yajina, no te contemos ahí aconsejada de hermano. Pero es importante ya en cuenta esa forma de. Muy bien, y pone ahí traía en el comentario. Por andu párrafo 10 e imba epañane putivota ya repestaja o al lado decidiva un otro. Hermana Débora. Bueno, Heijaisha párrafo ni a reconoceba era cada cristiano y catuja o elegí diferente en bae jalomí monte mocoibeba o imporata. Abeija y Jaisha Romanos 14:10 entero ve ñañembuguita ñande yara renondepe jae ñande juzgajawa. Muy bien, pon ahí traía en el comentario, excelente. Ya tape tercer por andú, ya po acuepe, mababape o toca o me eupe consejo. Por andú párrafo 11 a 12 e imba epa oñe por andú va en apete anciano o me eta llave pete consejo, hamba erepa. Hermana Alviso.
Claro, y el anciano Petri Porandú, más va autocau peba, porque si aconseja Petri menor, bueno, posiblemente sea lo más razonable, oñe la éramos y tú acuendandi. Pero o me éramos consejo Petri hermana pe, o convení, oñe mongueta éramos y menandi. Pues muy bien. Sí, Elenita. Siempre que estés con la Biblia. Muy bien, Elena, muy bien. Por ahí te viene el comentario. Hermano Humberto. Sí, realmente PABI, UPARE, P párrafo anterior, y pona iterei, ñaño por andu, ya ve, entre anciano, petín, porque tú algunos ya se de otras formas, ina. Hañame, jaguá justamente petín consejo, ña por andu cueo otro, pe, y se anda ya decidinte, ñande vitata, esta yeja saba iwi, porque pe consejo y catuá, es lo apropiado, Gina, pero donde ya recibimos, hay porque Nayare coy en cuenta pe tema de jefatura o corresponde a ella, petín ogape, y menara, en caso de que upeica tu ya ve mitad o mía y tú a mía la primera responsabilidad ahora cojas de un mía de ya saino y efectivo beta la ñana de consejo. Pues muy bien. Upearepe, si está tiene artículo, pues la atalaya de febrero de 2021, pues hay autoridad por el anciano opera congregación. Pero justamente la hermano comentaba, ¿a explicar por una atalaya, pues ella para cada lugar por el cojayepa. Muy bien. Cuarto por anduje y más va para oyapo, más pepa yayapo ana y catujan pe consejo y de provecho. Aporando párrafo 13 a 14, en baile peña importante un mi anciano o chacua. Eres peña importante. Sí, hermana Mirta. Sí, el anciano debe hacerse PTI pregunta. Baepa, baepa ojasajina koshe hermano. ¿Será pa ojasajina alguna cosa ye deika tu hija? Muy bien, muy bien. Sí, hermano Jesús. Claro, y cierto, ja, cita Santiago 1.19, ¿no? Importante te leí porque un mío me iba a pedir consejo, le era en cuenta la que iba, porque a veces no escuchamos, hablamos, pero sabemos el problema, conocemos la situación, tenemos que dejar que la persona se exprese, se sienta cómoda, se sienta amigable, y después podemos dar el consejo. Muy bien, Jesús. Muy bien. Apoyaron su caña de petanga, Pepe. Apoyaron su caña de petanga. Batalla Nembo, que no enseña la imagen. Sí, hermana Ana, por favor. La imagen de tú ya que pete anciano y que tú predicas en otro día o en duchupe a un mismo tiempo y que tú ya entender si ven para la hoja sabes hermano a ejemplo ya al principio de anciano a ver o ya podemos a ver y upe va al mismo tiempo ya va para la hoja sabes hermanos a upe hermana hay que tú upe ya un moquere hoy puti por una vez supe cuera. Muy bien, hermano Valentín. Hatramo guaysan o peoñe evagina peti imitar usuba incluso a igatu ya bueno igatu costa hasu peoñe tu ay sundi ta eandi no hueco mandi peoñe hawaha justo peti anciano en diose oñe oñe ejina ha pepe oñe mo tiempo igatu pe tapillao oñe monengetaja tranquilamente entonces humilla ya ve a ejina pe momento y que tu hawasa justo y desplegar pe umi ni coteo y que tu hawasa pe tapillo ni andu ponaja ni evo entonces upecha ya ve ni importante ni hendu cuaja peisi que tu teñe me consejo y o valeva veja Muy bien, muy bien. Por ahí en el comentario. Ya moñemina y capturamos Proverbios 27, 23. Sí, sí, Pepe. Sí, Reikua pona varan de ovechacuera.
Muy bien, muchas gracias. Y ponéis en la lectura. Por entonces, invaíso por mi anciano y que tuvo cedido consejo, misma Proverbio 27, 23. ¿Sí, hermana Ana? Aheisha proverbio, pero hoy guaponana mi yo veja cuera ve que tu hawansha o esa cua ese va voy coteme. Aupeba o esa cua hangon o cuano supe hasuba o si no pensaba gine y que tu oye eso ve justo mi hoy coteme vale. Muy bien, hermano Fernando. Por eso, copárrafo APGI que umi anciano, oña han baiteba era oña amiga, umi hermano, ja hermana cuerare. Fernando, muy bien. Por ando párrafo 16 ahí, va después pues te vota mi anciano, pero me deja mi consejo y de provecho estaba. Hermano Humberto. Iba y estela, a veces oye con la concepto la ya jacueo ña genoico ya saluda peti hermano publicador ve y más va y se gina vea la da ya se en ningún momento ñande la ñande hermano cueran di ña en momentos de esparcimiento, momentos alegres. Hoy así ya ve, o así ya ve a Pepe, ya y cuacho, pecuera, y fácil veñame, inclusive mi tarusundi ya esa haisha a ver ilustración o en saca vagina, que tú venía a comentar con párrafo, oye, cuál de que o predicar cuéntico han ajoico bicicleta vejico ahí. Ojo en dibey o ya pisacay que tu cuave hermano inclusive da en da y pila guasuila o ya puedo pegar pero pe mi tarusupe gustawi ojo Upe maro, otro ya abrita eso, es a pesar que tú ya petín arreglito de fútbol, petín arreglito de pesca, oye, ya pues allí piumía la hermano de ya aprovechar por más de que dañan de pila, ya poseo, pea ve y su pecuera, o abrí pues de amigo, también fácil, vete ya me la aconsejo. O pues chaiteo, Humberto, ¿no? Ah, pues a la pea chucaña de, ¿no? Que ya hermano cueran y tenemos un amigo, que a tu hawaii escuela, o ya pues sacado mi consejo, es ayer, mañana esta llave. Muy bien. Perdón. Por ando párrafo 17, Heimba esa llave para mi anciano homo que hay paciencia, Heimba ponaba. Hermana, hermano Rafael. Mi anciano ningo doy potea lleva la hermano puedo pensar que coño ya anda pescuera solamente oñe moñe aguante lleva sino peor es y mi anciano pues ni oñe monge está que mi hermano cuerandi how es agua pupe este cuera y problemas ya ves y cuay lleva pero esta vez lleva al anciano cuera y oñe ya la hermano cuera anda pues no solamente lleva oñe moñe aguante sino que tu aguante sabe oñe amiga. Pues chaite Rafael. Hamba de peca tú ya popeti anciano. Sí, hermano Valentín. Perdón, Valentino, Fabián. Bueno, ya esas yucana dos cualidades. Y paciencia, vaina, a yucabana cariño, ella ve consejo, porque esta vez si catupe hermano no recibí por ahí la consejo, no me hice en práctica. Hay catuñan de ellas esa operaciones, y catuñan en molestar, ni impacientar, anda upey se van porque catuca con hermano pe o constantes y por un momento al principio muy jamás en práctica puede consejo ni me iba supe. Entonces pe ancianos eso buscáramos a cualidad que todo yo Jehová pe hoy putimos a con hermano pues esa mamba erepa y de provecho está su consejo esa pe que tú muy en práctica. Entonces empezó a buscar pe paciencia. Pero con el tiempo permanente que tú me en cuenta a oñe punu aplicar pe consejo ni me iba que supe. Pues muy bien. Por ando párrafo 18, la parte A va ejepa ñane mandu abana ñame esta llave peten consejo. Erepa ñane mandu abana. Hermana Alviso. Ñaña imperfecto rupi, jajeta a veces o cometer jeta y errores.
pero ñañejaba era ña aprender umiñan de falla cuérate. Upebare umi hermano, oje ya jaijuyu pecuera, y fácil beta ñane perdona jaguá ya chapoa. Muy bien, hermano Jorge. Así que, como se comentó, ¿no? La persona que tiene que recibir el consejo es imperfecta, se equivoca, puede equivocarse en su actitud, pero también se puede equivocar el consejero, ¿no? Así que eso hace que uno se pueda poner en el lugar de la otra persona, uno tiene que tener paciencia con uno mismo también, reflexionar para poner en práctica estos consejos, ¿no? Y de esa forma vamos a ser más efectivos, ¿no? Muy bien. La parte de veje hija o su caja pe foto iba pe recuadro peruana va erepa oñe hina omitu afuera, que nos muestra la imagen ahí que están hablando para su ca. Hermana Sandra. Bueno, acá parece que hay dos padres hablando sobre la conducta de su hijo, no sé si son dos padres, pero o que está aconsejándola a algún anciano, pero pienso que son los padres de este jovencito de que está escuchando música o tiene una conducta que no es apropiada y están tratando de considerar para la conducta de él para poder darle un consejo apropiado para que él pueda cambiar. Muy bien. Te da oñe y que tus abuelos son de acuerdo. Cuando papá y mamá quieren dar un consejo, entonces, sí, hermana Estela, ella levanta la mano. Así que así, hermano Valentín. Claro, pues ves ahí que da ahí cualquier cosa de ir en tema boyo ya o anátera o si no consejos, no, sinceramente Petit, tú vas a hacer o analizaban a la ovaleta para tener no vale moai, va para ya pomará, o iban a los dos de acuerdo, entonces con ambas o meta Petit buen resultado, da ahí la pecha de ahí uno y de acuerdo, la otro no, sino que los dos veo iban a encima, obviamente, o iban a ñante ya la ñepe de acuerdo a ver que tus aguachos se ponen o pamba. Muy bien, excelente. Ahora por último de su cañan de su título es Epaña aprender por anduje imba epa ya pobana ñamo quieren en hawañan hermano fuera epa ya pobana caja de artículo hermano Jesús. Artículo de aprender Gina porque importante tereña ñeja aquena siempre ya recó en cuenta un mi consejo ya que ya va cueco artículo pe. Así que siempre queremos ya jaijuí hermano pe. Siempre con amor, con paciencia, tranquilo, amigos, somos hermanos, somos amigos, que la persona se sienta cómoda, entonces vamos a poder escuchar y hablar. Muy bien, Jesús. Hermana Ana. Allá se ucaban, allá hay juja super cuerda, ya poñame ella ve consejo y que tu aguan soy cuaja cuerda, Jehová wi o página pe consejo da ñan de yeje wi de inte. Muy bien, excelente. En voy ante cuando apoy por andu va ella para respondeta. Pero en jaje va España nemo muy baraña me es agua petit consejo. Sí, hermano Juancito. Sí, y la motivación siempre debe ser el amor. Y como bien decía el párrafo 5, los ancianos siempre deben pensar en el ejemplo del apóstol Pablo, que dijo en primera a los Corintios, el amor es paciente y bondadoso, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Pe anciano, oye pudamonguetar amo la jibarico texto. Upea, hoy putubota yupe, oñe moñeja, guapermano pe, hoja de yupe. Muy bien, Juancito. Y pone ahí terei. Moco en jaje y más va pipao tocado me petit consejo. Más va pepe hermano Virgilio. Siempre pedí consejo bueno de ya organización y abajo no perjudicar, siempre de beneficiar entero. Por lo tanto, pedí consejo y que tome cualquiera, ya sea pedí anciano, pedí padre de familia o pedí persona mayor o de experiencia de otra persona. Muy bien, pues ambos apoyajes en Baisha para tú llame pedí consejo y de provecho. Hermano Jorge.
Y bueno, las tres tangas que hemos visto muestran la secuencia, ¿no? Primero es saber escuchar para saber cuál es la situación del hermano o la hermana. Luego hacerse amigos, porque no es solamente acercarse cuando uno va a aconsejar, porque entonces cuando ve que uno se acerca, realmente se va a poner preocupado. Entonces, es que sea fluida la relación. Entonces, cuando llega el momento del consejo, se lo puede dar con la motivación correcta. Y aun cuando se tardara en aplicarlo o sea reticente a hacerlo, tener la paciencia, sabiendo que es imperfecto, como uno mismo, entonces podemos ayudarlo a aplicar lo que se le muestra con la Biblia. Muy bien, Jorge. Así que, así, hermano Mario. Claro que debemos asegurarnos, quizás a veces queremos dar un consejo y quizás le digamos, mira, yo cuando era más joven me pasó esto, y lo pude solucionar así, así. Está buena la intención, pero cada vez que aconsejamos a un hermano o a una hermana, que nuestros consejos estén basados en la palabra de Dios. Muy bien, Mario, muy bien. Así que peo chucañan de abeco artículo, queridos hermanos, que tajaeñan de anciano cuera, tera otros hermanos aconsejata o jina, oña tende ponaba, o alepa, o merecepa, o alepa, a chupejina peisa, tera a pensar pagina ba ella pa por no que amoñando baico hermano pe. Entonces peisa ahí, hoy hasta saco artículos a yepa, hermano cuera, ni amigo, ¿verdad? Entonces acuerdo recibir ponaba pe consejo a yepa. Muy bien, muchas gracias por su comentario y por la interés. Hago entonces, ya en hermano superintendente de circuito, Román Torri, de último tema, ¿hasta qué grado no conoce Jehová? ¿A quién se parece usted? Dicen que tenemos un doble en alguna parte del mundo. ¿En serio? Dice que podemos parecernos físicamente a alguien. ¿A quién se parece usted? ¿A una estrella de televisión? ¿A un jugador de fútbol? ¿No le pasó nunca que usted caminando por la calle lo pararon y le dijeron, ¿sabes a quién te pareces? ¿Te pareces a Dios? ¿No le dijeron nunca? ¿No? ¿Por qué no? Si sería lo más lógico del mundo. Claro, al delincuente, asesino, a ese le dicen que es el mismo diablo, pero nosotros que hacemos el esfuerzo por adorar a Dios, ¿no nos tenemos que parecer a Dios? Ojo, no que somos iguales a Dios, que nos parecemos. ¿En qué nos podemos parecer a Dios? En sus cualidades. Cuando creó a Adán y Eva, estaba allí Jehová con Jesús y dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiso decir? Que iban a reflejar sus cualidades. El amor, la misericordia, la justicia. Entonces, es lógico que nos parezcamos a Dios. Bueno, seguramente nadie nos paró en el camino diciéndonos que nos parecemos a Dios, pero que nos parecemos, nos parecemos. Ahora, a medida que desarrollemos más cualidades como la que tiene Jehová, más nos vamos a parecer a Él. ¿Quién nos puede ayudar a desarrollar cualidades? Si no es el mismo Jehová. ¿Nos conocerá bien Jehová? Bueno, miren, vamos a compartir juntos a alguien que reflexionó sobre esto. A ver, ¿cuánto me conoce Jehová? Y mientras lo vamos analizando ahí en el Salmo 139, que lo vamos a buscar, vayamos pensando si nos pasa lo mismo con las palabras que aquí el salmista escribió. ¿Nos parecemos a Jehová? ¿Nos conocerá bien Jehová? Miren, allí el salmista, en el Salmo 139, era David, ¿no? Allí en el versículo 1 comienza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado a fondo. Tú me conoces. Así que es como que Jehová había hecho una investigación minuciosa de David. Lo conocía muy bien. Hasta incluso en otro salmo dice que lo conocía desde que estaba en el vientre, ¿verdad? En la matriz.
Así que Jehová podemos decir que al igual que David nos conoce íntegramente, como un estudio minucioso. Ahora, ¿qué conoce Jehová de nosotros? Bueno, miren, conoce todo lo que hacemos. Y tranquilo que no es un peligro, ¿eh? Conoce todo. Fíjense lo que dice David en el versículo 2. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Desde lejos percibes mis pensamientos. ¡Wow! Sabe todo Jehová. No solo de David, sino de ustedes y de mí también. Entonces, cuando usted llega de una jornada de trabajo a su casa, cansado, agotado, y ahora está en su casa y se sienta, Jehová no sabe por todo lo que pasó desde que se levantó hasta que llegó a su casa, y la que le espera en casa cuando llega, ¿no? Jehová también lo sabe. Y cuando usted termina ese día después de tanto ajetreo, termina en la cama, se va a acostar, le hace una oración a Jehová, y Jehová sabe. Así que Jehová puede saber, dice aquí, nuestros pensamientos. O sea que dice, de lejos percibes mis pensamientos. Y esto seguramente los padres, o los que somos hijos, sabemos muy bien, ¿no? ¿Vieron cuando algún chiquito o un hijo hace una macana? Y está la mamá mirándolo así como de a 100 metros. Y simplemente es como que empieza a achinar los ojos como de sospecha. Lo mira así que viene, pues sabe que hizo algo. Y el niño trata de ocultarlo, ¿no? Para no recibir el castigo. Y la mamá dice la frase: de lejos te conozco. De lejos. A mí no me vas a engañar. ¿Cierto o no? Jehová pasa lo mismo. Y Jehová no está a 100 metros, ¿eh? Dice que Jehová habita en los cielos de los cielos. Imposible saber la distancia a ojo humano. Pero desde allí, a cada uno de nosotros, Jehová conoce nuestro pensamiento. Y muchas veces hablamos del pensamiento, del corazón, mezclamos las dos cosas, ¿no? Pero en realidad el corazón, en sentido literal, es el que bombea sangre a nuestro organismo. Pero en la Biblia se lo relaciona el corazón con la motivación, los sentimientos, las emociones, y hace como una división ahí nuestra mente y lo que sentimos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Bueno, Jehová sabe todo eso. Sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, cuando uno, como David, empezó a reflexionar esto, es interesante de que ahora Jehová nos puede entender mejor que nadie. Y si bien vieron que dice, bueno, a ver, ¿quién me conoce más a mí? Y tal vez mi familia me conozca bien, mis amigos me conocen bien, los hermanos de la congregación me conocen bien, en el trabajo me conocen bien, pero nadie lo va a conocer tanto como Jehová, porque todos a veces conocemos lo que es la apariencia, pero no podemos conocer el corazón. Y Jehová sí lo puede conocer, lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, ¿no es lógico que podamos acercarnos más a Jehová como lo hizo el salmista cuando tengamos que expresarle algo que sentimos, o la ayuda que necesitamos, o el consuelo que necesitamos cuando estamos pasando por problemas? ¿No es Jehová el que conoce nuestros pensamientos y no se queda con las manos cruzadas? Qué lindo meditar en esto, ¿no? Y miren lo que sigue diciendo allí, en el versículo 4. Allí David dice, perdón, el versículo 3. No, perdón, ya me mareé yo. El 4, perdón, el 4. Dice, todavía no ha llegado una sola palabra a mi lengua, pero resulta que tú, oh Jehová, ya la conoces bien. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, David tuvo ocasiones en su vida donde sufrió muchísimo, muchas angustias. Ustedes recuerdan cuando Saúl lo perseguía, ¿no? No lo perseguía solo, con miles de soldados, buscándolo para matarlo. Tenía una angustia, una ansiedad. Imagínense poder dormir plácidamente en una cueva, escondido, sin los servicios, sin nada, esperando que miles de los mejores soldados lo vengan a matar. Estaba angustiado David. Y no solo pasó esa situación, sino pasó situaciones difíciles en su familia. Y entonces ahora aquí dice que no ha llegado una sola palabra a mi lengua, pero ya Jehová la conocía. ¿Y no nos pasa eso a nosotros cuando estamos pasando por problemas, hermano?
Cuando son tantas las angustias, los problemas que tenemos, que a veces nos cuesta expresarnos a Jehová lo que sentimos, lo que estamos pasando. Pero quedémonos tranquilos porque Jehová lo sabe. Entonces cuando uno no le salen las palabras para pedirle consejo a Jehová, la ayuda, la paz, quédese tranquilo que Jehová lo sabe. Lo importante es que lo hagamos. Y vio la velocidad que tiene Jehová, ¿no? Porque dice, no acaba de salir una palabra y ya lo sabe. Mire, vamos a hacer una prueba, un ejercicio. ¿Quiere saber usted la velocidad que tarda de mandar una orden del cerebro a emitir un sonido por la lengua? ¿Quiere probarlo? No vamos a usar una palabra en guaraní porque son muy largas algunas. Pero mire, vamos a hacerlo con la mano. Vamos a hacer algo más distante. Miren, por favor, no vamos a hacer nada raro, ¿eh? Pero pongan la mano así, abran su palma. Ahí en el asiento nada más, en el asiento. Y ahora, la cuenta de 3 la vamos a cerrar. ¿Ok? Vamos a cerrar la mano. La cuenta de... No, antes no, a la cuenta de 3. A ver, ahí vamos. Entonces, 1, 2, no se adelante. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ciérrela. Y cuando yo diga 3, la vamos a abrir. 1, 2, 3. Bien. ¿Pudieron ver la velocidad que tardó desde mandar la orden a cerrar la mano? ¿Cuántos kilómetros por hora diría? Ahora descubre que tiene una habilidad, ¿no? Antes en el tema anterior no tengo nada. Ahora tiene una habilidad, una velocidad en la mano. Bueno, le digo yo, 360 kilómetros por hora va la orden del cerebro a un miembro de nuestro cuerpo. 360 kilómetros por hora. Rápido, ¿no? Y estamos del cerebro a la mano. Imagínense del cerebro a la lengua. Para decirle algo a Jehová. Si nosotros tardamos 360 kilómetros por hora, ¿cuánto tarda Jehová en saber lo que pensamos? Lo que le vamos a decir. Es impresionante. ¿No nos da eso una garantía del amor que nos tiene Jehová y de la consideración y el consuelo que podemos recibir? De inmediato. Y es cierto, Jehová a veces permite que pasemos por una situación, lo permite, a veces nos puede quitar el problema que estemos sufriendo, pero es seguro que nos va a dar la fuerza para sobrellevarlo, o la paz que lo necesitamos para sobrellevar el asunto. Entonces, qué lindo es tener un Dios que nos conoce tan bien, porque hasta que cuando las palabras no nos salgan, Jehová las conoce. Qué lindo, ¿no? De parte de Jehová. Bueno, miren, vamos a ver otra cosita más, ahí en el Salmo 139. Ahí en el versículo 23, después de reflexionar sobre todo lo que lo conocía Jehová, ahí David le hace una petición a Jehová. Le dice, examíname a fondo, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira dentro de mí y conoce mis pensamientos angustiosos. Observa si hay en mí alguna mala tendencia y llévame por el camino de la eternidad. ¿Qué le estaba pidiendo David aquí? Que como sabía que Jehová lo conocía tan bien, tal vez para los otros podía aparentar otra cosa. Imagínense David, era un gran soldado, uno de los mejores, ¿verdad? ¿Recuerdan a ver si recuerdan a qué animales mató cuando era chico? ¿A quién mató David? A ver, yo creo que mató a un dinosaurio. No. A ver, ¿a quién? ¿Qué era? Un león. Un león, muy bien. ¿Y qué más? A ver, ¿se acuerdan a quién mató también? ¿Que quería robar las ovejitas? A ver allá. Un oso. Un oso, pero no un oso de peluche, ¿eh? Un oso. Y después, a ver, se enfrentó a una batalla y se enfrentó a un gigante. Más de 3 metros. Sería como 2 yo. 3 metros. ¿Y con qué lo mató? ¿Con un tanque? ¿Con qué lo mató? ¿Con una piedrita? ¿David? ¡Wow! Y ahora, después se convirtió en un soldado superpoderoso que iba a la batalla, que iba al frente. Ahora, él, alguien tan poderoso, alguien que en apariencia era como infalible, él le estaba pidiendo a Jehová que lo ayude. ¿Sí? Porque de apariencia a veces podemos parecer fuertes, pero de adentro podemos estar destruidos. De apariencia podemos parecer estar bien,
pero por dentro tal vez estemos sufriendo. Que por afuera puede ser que estemos todo bien. ¿Viste cuando pasa que te encontrás con un amigo? Y le dice, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Y pasa? Bueno, con Jehová no pasa eso. Porque Jehová nos conoce. Jehová ayudó a David hasta en los momentos más angustiantes. ¿Lo va a hacer con nosotros? Claro que sí. Podemos cifrar nuestra confianza, como decíamos antes, en que ese conocimiento que tiene Jehová para con nosotros no es que nos está vigilando, no es que tiene una cámara que está buscando los errores en cada uno de nosotros, porque Jehová ya sabe que todos somos imperfectos, pero hizo todo lo posible para que tengamos la ayuda que necesitamos y seamos felices y tengamos una linda esperanza. Así que qué lindo es tenerlo a Jehová como Dios, ¿verdad? Conocerlo y por ahí hacer el esfuerzo de imitarlo para poder parecernos cada vez más a Él. Claro, ahora en el hecho de decir, bueno, conoce nuestros pensamientos, lo que tenemos que trabajar, ¿a qué nos anima Jehová a cambiar? Bueno, miren, vamos a buscar el capítulo 12 de Romanos. Vamos a buscar Romanos, capítulo 12. Y allí vamos a ver la carta que Pablo escribe a los romanos, diciéndole cuál es un proceso que tenían que hacer para parecerse más a Jehová. Pero hacer un cambio no de afuera, exterior, sino de adentro. Y es interesante que cuando Pablo le escribió a los romanos, acuérdense que Roma era una ciudad donde era una mega ciudad, estaba llena de violencia, llena de inmoralidad, y ahí estaban los siervos de Dios. Entonces, hay algo que amenazaba su espiritualidad. Entonces Pablo, muy amorosamente, le escribe una carta y les pide esto, miren. Romanos 12:2 dice, y dejen de amoldarse a este sistema, más bien transfórmense renovando su mente. Hasta ahí nomás. Así que les dice Pablo, dejen de amoldarse a este sistema. O sea, que esas cosas que pasaban alrededor ahora no sean una amenaza para su espiritualidad. Que ahora se empiecen a contagiar costumbres, prácticas o intereses que eran contrarios a lo que Dios pensaba. Por eso Pablo le dice, cesen, basta, ya, dejen de amoldarse. Y cuando hablamos de amoldarse, ¿saben a qué me hace acordar? A los zapatos. Bueno, todos tuvimos que acomodar un poco los pies al zapato después de la pandemia, ¿no? Bueno, pero ¿sabe cuál es el problema que tenemos los que somos grandotes? Bueno, yo calzo 44, 45. Bueno, no es tampoco nada raro, pero bueno, por misión, bueno, sí, es difícil. ¿Saben por qué es difícil cuando uno quiere ir a comprar zapatos? Porque no hay el que te gusta. Entonces vos tenés que comprar el que hay. Si es botín de seguridad, mejor, porque lo que vienen grandes son botines de seguridad de trabajo, pero vos querés para la reunión o para predicar, y no hay. Entonces imaginen que un día yo me rebelo y en vez de comprarme un zapato 44, 45, Dios se acabó. Hoy me voy a comprar el que me gusta. Y voy a la vidriera y veo a uno ahí color azulcito que me gustó con blanco, un detallecito así, pero solamente hay 34. Y yo le digo, dámelo que me lo llevo. El zapatero dice, pero dámelo que me lo llevo. Hoy se cambian las cosas. Y entonces imagínense, yo me lo llevo a casa y trato de poner mi pie 45 en el 34, ¿no? Y entonces ahí busco el calzador, busco la ayuda del juez, busco cualquier cosa para que me entre mis zapatos. Entonces hago fuerza, 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 hasta que me entra un pie. Y si voy con uno, puedo ir con el otro. Entonces agarro el otro 34 y pongo el otro pie. Imagínense los dedos, ¿no? Y el talón ese que sale un fuego. Y ahora empiezo a caminar y a correr con los zapatos. Imagínense. ¿Qué me espera, hermano? Sufrimiento. ¿Por qué? Porque no es mi número. Ahora, si yo me voy al otro extremo, me voy a una casa de zapato especial y me pido un 56, ahí sí me entra comodísimo. Entonces me pongo el pie y voy como chapoteando con los zapatos, ¿verdad? Y no sirve, me voy a tropezar, me voy a caer, no sirve. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi número? ¿45? ¿44? Yo tengo que usar ese número. ¿Por qué quiero, como decía Pablo, amoldarme a una cosa que no va? O que no es la que corresponde. Entonces, la horma o el número del cristiano, el que dice ser un siervo de Jehová y que quiere imitar a Jesús, ¿cuál es la horma del cristiano? Esta. ¿Por qué yo trato de amoldar lo que quiere Jehová con lo que hace el mundo? Voy a terminar sufriendo. Entonces, como Jehová nos conoce tan bien, dejó estas palabras registradas. Dejen de amoldarse
y transformen su mente. No dice que saquemos la mente y vayamos a un supermercado y compremos una mente nueva, que estaría bárbaro, ¿no? Porque nos olvidamos los problemas, del sufrimiento anterior, vida nueva, mente nueva. No, no, no. Dice que la misma la transformemos, la renovemos con las enseñanzas, con los principios, con la forma de ver de Jehová. Y es un proceso que lo tenemos que hacer todos. Si nosotros nos ponemos todas las energías y esfuerzo en transformar nuestra mente para parecernos a Jehová, ¿cuál va a ser el resultado? Pablo lo dice, miren, allí en la parte B del versículo 12:2. Para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Sí, vamos a comprobar por nosotros mismos lo que es hacer la voluntad de Jehová. Y si nosotros llegamos a comprenderlo, nos vamos a parecer más a Jehová. Y si nos parecemos a Jehová, que es un Dios feliz, ¿cómo vamos a ser nosotros? La cuenta es clara. Felices, ahora y para siempre. Por eso, hermanos, después de analizar esto, dijimos, Jehová nos conoce bien. ¿Hasta cuándo nos conoce Jehová? ¿Cuánto nos conoce Jehová? Nos conoce enteros, de afuera y de adentro. Y sabe todo lo que nosotros pensamos y sentimos. Pero que esto no nos haga sentir a nosotros como perseguidos, sino al contrario, con que Él nos conoce tanto que todo lo que esté a su disposición lo va a dar por nosotros para que sigamos adelante. Sea lo que sea. Para Jehová no hay nada imposible. Por eso queremos animarlos a que sigan estudiando la Biblia, aquellos que nos acompañan hoy, que están viendo la reunión por Zoom, aquellos invitados, que si tienen que hacer algún cambio o algo por el estilo, Jehová ya lo sabe. Lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en acción y entrar en este proceso de transformación. Y si nosotros, que tal vez hace mucho tiempo que somos testigos, estudiamos la Biblia, también tenemos que hacer un cambio para agradar a Dios, hagámoslo. No nos demoremos. Simplemente pidamos la ayuda a Jehová, cambiemos y seamos felices. Así le pasó a David. Entonces, al igual que David, regocijémonos de tener a un Dios como es Jehová, tan amoroso que nos conoce tan bien. Muy bien, hermanos. Bueno, queremos agradecerle muchísimo, muchísimo a Guayé. ¿Es? A Guayé. Serían muchas aguayés. No sé. Muchísimas gracias, hermanos. Queremos darle... Nos hemos sentido como en casa. Y no se equivocó Jesús cuando decía que nos iban a dar familia, ¿no? Nos iban a dar hermanas, madres, abuelas, hermanos. La familia es lo que hay, ya dijimos. Pero estamos contentos de haber podido conocer un poquito más de nuestra familia, de poder compartir tiempo con ustedes. En lo más importante que fue la predicación, la actividad en las reuniones, pasar tiempo con ustedes. Eso nos animó muchísimo. Como dijimos, iba a ser una semana para darnos ánimo, para seguir adelante. Siempre nos pasa lo mismo. Creo que con Cecilia terminamos más animados que todos. Gracias a ustedes. Y como decíamos antes, sigamos adelante. Falta muy, muy, muy poco para que veamos cumplidas todas las promesas que tiene Jehová para cada uno de nosotros. Contemos con Él. Contemos con nuestra familia espiritual que tanto ánimo nos da. Y por supuesto, queremos agradecer siempre todo ese esfuerzo que hacen los hermanos que están envejecidos, las mamás con sus niños, aquellos que están aquí en la congregación aprendiendo un idioma, esforzándose por aprenderlo, por llegar al corazón en el habla guaraní. Es un esfuerzo que Jehová, es como decíamos antes, Jehová honra a los generosos. Entonces evidentemente van a tener la bendición de Jehová por dar a los demás y darle a Jehová en primer lugar. Así que deseamos mucho que Jehová los siga bendiciendo y aquellos que han empezado a estudiar la Biblia con nosotros, que cuenten también con la ayuda de Jehová para seguir adelante, junto con la ayuda que nosotros le podamos dar. Así que, excelente, esta semana le agradecemos muchísimo. ¿Y qué les parece si le vamos a dar gracias a Jehová por todo lo que nos da? Vamos a entonar una canción, y si me recuerdan los chicos allí, Juani, la número 3. 30. Bueno, cantamos la canción número 30 y luego nos dirigimos a Jehová en oración.
Hacemos una oración. Nuestro querido Padre Jehová, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos rogar, querido Padre, que pronto venga tu reino, que sea tu voluntad, así como en el cielo, también sobre la tierra. Queremos darte muchísimas gracias, Padre, por esta hermosa reunión, esta hermosa semana que hemos disfrutado junto con la congregación guaraní. Cuántas enseñanzas que vienen de tu mano podemos repasar, reflexionar en ellas y también ver tu mano amorosa en toda la instrucción que nos das. Gracias, Jehová, por siempre estar atento a nuestras necesidades espirituales, físicas, y estamos muy contentos de que sea nuestro Padre y tener una familia espiritual que nos apoyamos unos a otros para seguir adelante leales en el servicio. Rogamos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos, amigos que hoy nos visitan. Queremos agradecerte y pedir tu bendición para que podamos hacer siempre cosas que te den gloria a ti, que te den honra a tu santo nombre, y que al mismo tiempo, Jehová, mientras nos esforzamos por hacer las cosas como tú te mereces, nos des tu Espíritu Santo para poder luchar con los problemas que tenemos por delante. Valoramos muchísimo la entereza, la lealtad de nuestros queridos hermanos aquí de la congregación, que hacen mucho esfuerzo, Jehová, por mantenerse leales. A veces no son las circunstancias ideales, pero por sobre todas las cosas se nota el gran amor que te tienen y seguramente el amor que tú les desplegas a ellos. Por eso queremos siempre, Jehová, que tu espíritu y tu paz esté sobre cada uno de nosotros para poder seguir adelante hasta el fin. Dejamos siempre nuestra vida en tus manos, agradeciéndote mucho, Jehová, todo tu amor. Nosotros también queremos decirte que te queremos mucho, te amamos y pedimos, Jehová, que nos perdones si cometemos algún error o falta. Que ahora podemos retornar a nuestros hogares, siguiendo al finalizar la reunión de animarnos, estar compartiendo momentos de calidad con nuestros queridos hermanos, pero sobre todas las cosas, ya comenzando la semana, en el día de mañana, poder estar con una mente positiva y fortalecidos por esta semana hermosa que hemos disfrutado gracias a ti. Dejamos siempre nuestra vida en tus manos, llegamos a ti por el único medio que tenemos, que es Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros y gracias a él podemos tener una esperanza feliz. En el nombre de él nos acercamos a ti y te decimos amén, Jehová.